Que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro en el monte con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy quiero hablar de una historia que te va a hacer arder, que va a hacer arder tu espíritu. Quiero hablar de uno de los hombres de Dios más usados en toda la historia, llamado Luis Urbáez. Meses atrás yo grabé un video hablando acerca del secreto de Luis Urbáez, enfatizando en la manera que este hombre comenzó a buscar a Dios. Hoy quiero hablar acerca de la fe de Luis Urbáez y de la manera que fue respaldado por lo sobrenatural su ministerio. Fue un hombre que trajo lo sobrenatural a la tierra. Y para ello quiero empezar leyendo el libro de Isaías, capítulo 61, el verso 1, porque quiero hablar de la historia de Luis Urbáez, tomando en cuenta los fundamentos bíblicos que los respaldan. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, el verso 12, voy a buscar por acá, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús mismo fue que afirmó que nosotros vamos a hacer la misma obra que él hizo. ¿Y cuáles fueron esas obras? Isaías nos revela cuáles fueron las obras que el Señor vino a hacer a través del Espíritu Santo de Dios, y él dijo que nosotros, si lo creemos, también la llevaríamos a cabo. En el libro de Isaías, capítulo 61, el verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En una ocasión la Biblia dice que Jesús entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y halló donde estaba escrito esto, y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido esta palabra en presencia de ustedes. Es decir, que Jesús vino a dar libertad a los presos, vino a libertar a los endemoniados, a sanar a los enfermos. Y como Él lo hizo, la Biblia dice que si nosotros creemos, nosotros también lo haremos. Y si hablamos de una persona que creyó en lo que dice las Escrituras, es Luis Urbáez. En el libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 38, la Biblia dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, en el libro de Juan, está prometiendo que esto que él dice la Escritura acerca de él, nosotros también lo vamos a hacer. Pero para hacerlo, nosotros tenemos que creerlo. Y Luis Urbáez fue una persona que manifestó fe, una persona que creyó en lo que decía las Escrituras, y su fe era tan temeraria, era tan profunda, que muchas veces llegó a ser cuestionada, que más adelante quiero hablarte acerca de eso. Ahora quiero mencionarte la primera campaña de Luis Urbáez y los milagros sorprendentes que comenzaron a suceder a través de su ministerio. La historia nos enseña que la primera campaña de Luis Urbáez se llevó a cabo en Barahona, su ciudad natal, en el 1959, en la Iglesia de Dios Central. Dice la historia que aquella campaña llevaron a una mujer con una pierna paralizada, no podía caminar por sí sola, y dice la historia que Luis Urbáez le dijo a la mujer: oraré por ti y cuando yo ore vas a caminar. Una vez que Luis Urbáez terminó de orar, dice que le gritaba a la mujer que corriera, pero la mujer se resistía diciendo: apenas puedo estar de pie. Era tanta la fe que tenía Luis Urbáez que la historia nos menciona que él se bajó de la plataforma, agarró a la mujer por la mano y le dijo: si tú no crees, yo sí. Es decir, que él no dejó que la falta de fe de la mujer hiciera menguar su fe. Dice que la agarró por la mano y comenzó a correr con la mujer hasta que ella comenzó a caminar por sí sola. Era tan impresionante la fe de este hombre que provocaba lo sobrenatural de Dios en la tierra. Y yo creo que nosotros tenemos que tener ese tipo de fe que Luis Urbáez tenía, porque para nosotros ver lo sobrenatural, nosotros tenemos que creerlo. Yo creo que eso le da respuesta a la pregunta que todos nosotros nos hacemos a la hora de leer acerca de esas historias como la de Luis Urbáez, Evan Robert, Catherine Kuhlman, o cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos. Siempre
siempre nos preguntamos, ¿por qué nosotros no vemos la maravilla, las señales que ellos veían? Tal vez nosotros no estamos creyendo como esa persona creían, porque la fe es un principio esencial para nosotros ver lo sobrenatural de Dios manifestado en la tierra. En el libro de Marcos, capítulo 9, el verso 14 al verso 29, nos habla de la historia donde a los discípulos, mientras Jesús oraba en el monte, dice que le trajeron un muchacho endemoniado y ellos no pudieron echar fuera el demonio. Cuando Jesús bajó, que echó fuera el demonio, los discípulos le preguntaron después, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le habló, por vuestra poca fe. Pero hay géneros que no salen, sino que con ayuno y oración. Pero quiero leer la palabra que Jesús le dirigió al papá del muchacho antes de liberarlo de aquel demonio. La Biblia dice en el verso 23, Jesús le dijo, si puede creer al que cree, todo es posible. Esta palabra tiene peso. Dice, si puedes creer al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre de la muchacha clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que para nosotros traer lo sobrenatural, nosotros tenemos que actuar de manera sincera como este hombre y no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que no estamos creyendo como Dios quiere que nosotros creamos. Él dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, mi fe no es suficiente. Pero por él ser sincero delante de Dios, el niño, su muchacho, recibió el milagro. La fe de Uruguay era tan extraña, lo que te decía ahorita, que muchas veces fue cuestionada. Dice que antes de predicar solía decir, si esta noche no sucede nada, yo quemo la Biblia y no vuelvo a predicar. Esto era algo tremendo. Antes de él comenzar a disertar, él decía, esta es mi Biblia. En una ocasión dice que alzó una Biblia nueva que había comprado y dijo, si no sucede nada esta noche, yo no vuelvo a predicar. Imagínate que no pasara nada en esa noche, que iba a ser Uruguay. Pero él tenía tanta seguridad que aunque su fe fue cuestionada, era la forma de él hacerlo. Lo que sí nosotros sabemos por la historia fue que Dios siempre los respaldó a pesar de su locura. Dice que en sus campañas era común que los endemoniados se arrastraran debajo de los asientos y los endemoniados comenzaran a gritar, vete de aquí, Luis Uruguay. Los demonios no aguantaban la presencia de Luis Uruguay, o no la presencia, sino lo que cargaba este hombre de Dios. Y fue algo que también sucedía en Jesús. Es decir, que lo que dice Juan, que nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús y aún mayores, se manifestó a través del ministerio de Luis Uruguay. Dice que los demonios gritaban, vete de aquí, Uruguay. Y fue algo que también pasó con Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Es decir, que lo que pasó en la historia de Luis Uruguay no es algo extraño, fue algo que también Jesús lo manifestó. Y Luis Uruguay, como un imitador de Cristo en la área de los milagros, de las señales, los prodigios, también hacía lo mismo. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 31, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres santo de Dios. Los demonios conocían a Jesús. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, que en una ocasión unos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre un endemoniado y el demonio le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Eso los demonios no lo podían hacer con Luis Uruguay, porque los demonios conocían lo que Luis Uruguay cargaba de parte de Dios. Y la Biblia dice que nosotros no tan solamente haremos lo mismo que hizo Jesús, sino que nosotros veremos cosas mayores. Y en el ministerio de Luis Uruguay, nosotros vemos milagros poderosos aún en la naturaleza. Era tanta la fe que tenía este hombre que la historia enseña que un domingo por la tarde en Los Minas, en una campaña, dice la historia que el sol azotaba a la multitud.
La multitud estaba siendo fatigada por el sol. Y cuando Luis Urbáez subió a la plataforma, miró hacia el cielo y dijo: Señor, ¿cómo es posible que tus hijos estén siendo azotados por el sol? Literalmente la historia dice que una nube se puso en el lugar y fueron arropados por la nube hasta que cayó la noche. Era tan sorprendente lo sobrenatural de Dios en el ministerio de Luis Urbáez que una nube se movió y se puso en la campaña. Dice que en ese mismo lugar, estando en ese mismo lugar, esto es sorprendente, dice que él hizo un círculo imaginario y dijo que todos los que tenían demonios, dice que iban a entrar en el círculo, y muchas personas endemoniadas venían y entraron en el círculo, porque los milagros que este hombre de Dios veía era algo impresionante. Con esto quiero terminar con este milagro, porque no solamente él vio milagros en la naturaleza como la nube que se puso en el sol, sino que en ocasiones estaba lloviendo en la campaña donde él estaba, y dice que oró al Señor y llovía en todos los lados, menos en el lugar donde se estaba llevando a cabo la campaña. Eran tantos los milagros que muertos resucitaron, paralíticos se levantaron, muchos enfermos fueron sanados, porque este hombre, número uno, comenzó a buscar a Dios creyendo en lo sobrenatural. Ahora bien, ¿podemos nosotros ver esos milagros nuevamente? Dios ha cambiado. Dios era solamente el Dios de Luis Urbáez. Dios solamente era el Dios de Kathryn Kuhlman, de Evan Roberts, era el Dios de Pedro. No, la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, Dios es el mismo ayer y Dios es el mismo siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer como esos hombres creyeron. Quiero terminar leyendo la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo creo de parte de Dios que nosotros estamos en el tiempo de lo sobrenatural y que se va a levantar la generación que va a creer a Dios y que va a traer lo sobrenatural a la tierra. Tú eres parte de esa generación. Así que Dios te quiere usar como usó a Luis Urbáez, o tal vez más, porque Dios, la Biblia dice que Él da abundantemente y sin reproche. Dios da sin medida. Dios lo que quiere es alguien que le crea y que esté dispuesto a rendirse y a traer lo sobrenatural de Dios para que Jesús sea glorificado. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que te empuje un poco más a buscar el rostro de Dios, porque lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, en tu ministerio, es algo extraordinario. Si no te has suscrito al canal, también quiero invitar a que te suscribas, que le dé like al video, me dejes tu comentario y lo compartas con alguien más. Muchas bendiciones.